Me llamo Tyler y tengo 17 años. En la tarde del martes 6 de mayo de 2025 experimenté algo inimaginable. Morí en un campo de fútbol de la escuela secundaria. No fue una escena dramática como las que podrías ver en las películas. No hubo colisiones intensas ni jugadas heroicas de último minuto que marcaran el momento. Estábamos en medio de nuestros ejercicios, el aire impregnado con el invigorante aroma de la hierba recién cortada. Aún puedo escuchar a nuestro entrenador, el señor Hanson, animándonos con su voz autoritaria: aceleren el paso, chicos. El sol bañaba mi espalda con calidez, creando una sensación de normalidad en el momento. Un momento estaba trotando, abrazando la familiar sensación de ardor en mis pulmones, y luego en un abrir y cerrar de ojos todo cambió. Era como si alguien simplemente hubiera apagado el mundo. Las luces no se atenuaron gradualmente. Fue un clic agudo y luego oscuridad instantánea. No había dolor ni miedo, solo un vacío abrumador. Todo lo que podía escuchar era el sonido de mi propia respiración, la sensación de mis tacos agarrando el césped y las voces distantes de mis amigos resonando en el silencio. En un abrir y cerrar de ojos todo cambió. Antes de ese día fatídico, mi vida era tan ordinaria como podía ser. Residía en un pintoresco pueblito en Carolina del Norte, rodeado por los ritmos familiares de la vida cotidiana. Mi mamá, siempre tan preocupada, se angustiaba por las cosas más pequeñas, mientras que mi papá se sumergía en su trabajo, a menudo perdiendo la noción del tiempo. Y luego estaba mi hermanita Katie, que tenía un talento extraordinario para tomar prestadas mis sudaderas sin preguntar. Era un estudiante de tercer año de secundaria, navegando por los altibajos de la vida adolescente. Mi mente a menudo estaba consumida por los desafíos de la tarea de cálculo, la búsqueda de ahorrar suficiente dinero para una vieja camioneta destrozada y la pregunta persistente de si me pedirían resolver un problema en clase. Los domingos estaban reservados para la familia, ya que asistíamos a la iglesia juntos, lo que me anclaba en medio del torbellino de preocupaciones de la escuela secundaria. Estaba familiarizado con las historias. Podía recitar las frases correctas, pero si soy honesto, Dios se sentía distante. Parecía más un personaje de la historia, alguien confinado a las páginas de un libro. Creía en él, supongo, pero realmente no lo conocía. En mi vida cotidiana, no me parecía real. Mis oraciones a menudo giraban en torno a mis propios deseos. Diría cosas como: Dios, por favor, ayúdame a aprobar este examen, o Dios, permite que nuestro equipo asegure una victoria el viernes. Se sentía como una calle de sentido único, donde estaba completamente enfocado en mis peticiones. Rara vez me tomaba el tiempo para pausar y escuchar una respuesta. La vida giraba en torno a la escuela, el fútbol, los amigos y la constante búsqueda de determinar mi futuro. Nunca imaginé que mi viaje llegaría a un abrupto final. Sin embargo, el vacío que siguió no duró mucho tiempo. Una sensación peculiar me invadió, una sensación de ligereza que era tanto desconocida como emocionante. Ya no envuelto en la oscuridad, me encontré en un reino completamente diferente. Al abrir mis ojos, o lo que percibía como mis ojos, la impresionante vista debajo de mí me dejó completamente sin palabras. Estaba flotando suavemente por el aire como un globo atado a una cuerda. Al mirar hacia abajo, vi el campo de fútbol abajo, donde mi equipo se había reunido en un grupo compacto. Una ola de confusión me invadió. ¿Qué podría haber captado su atención? Entonces finalmente lo vi. Me encontré mirando un cuerpo extendido sobre la hierba, el mío. Allí estaba mi mejor amigo Josh, arrodillado a mi lado, sacudiendo mis hombros desesperadamente. El entrenador Hansen estaba cerca, con el rostro pálido y lleno de miedo, mientras hablaba frenéticamente por su teléfono. Podía verlos, pero sus voces estaban amortiguadas, alejándose como ecos en la distancia. Se sentía como si estuviera viendo una película con el volumen completamente bajo. Sus bocas se movían y estaban gritando. Sin embargo,
Todo lo que podía percibir era un suave y gentil zumbido que me envolvía. Extrañamente no me sentí asustado en absoluto. Esa fue la parte más peculiar de todo. Debería haber estado lleno de terror, sin embargo, a pesar del miedo y el pánico grabados en los rostros de aquellos abajo, no sentí nada de eso. En cambio, una abrumadora sensación de paz me invadió, como si finalmente hubiera dejado caer un pesado abrigo empapado que me había estado pesando. Ni siquiera me había dado cuenta de la carga que estaba llevando. El peso de mis preocupaciones sobre la escuela, la presión incesante por encajar y las pequeñas ansiedades que me seguían como sombras cada día, todo eso se levantó. En ese momento simplemente era yo mismo sin filtros y libre. Luego noté las luces intermitentes de una ambulancia llegando al campo. Observé cómo los paramédicos entraban rápidamente, llevando una camilla. Rápidamente rodearon mi cuerpo. Sus movimientos eran precisos y urgentes. Desde mi punto de vista, los observé mientras trabajaban incansablemente. Los vi colocar electrodos en mi pecho, y en ese momento mi cuerpo se sacudió una vez, luego 2 veces, pero aún así no pasó nada. Fue una experiencia inquietante. Presenciar todo desde arriba. Sentí como si estuviera presenciando una escena de la vida de otra persona. Una ola de tristeza me invadió por mis papás, al darme cuenta de cuán profundamente esto les afectaría. Mis pensamientos se dirigieron a mi hermana Katie, su risa contagiosa resonando en mi mente. Casi podía imaginarla colándose en la cocina con sus ojos, brillando de travesura, mientras robaba masa de galleta cada vez que mamá estaba ocupada horneando. Una sola lágrima se me escapó del ojo solo por ellos. Mientras observaba la escena de abajo comenzó a difuminarse y desvanecerse. Se sentía como si alguien estuviera atenuando gradualmente el brillo de una pantalla de televisión. El vibrante verde del campo, el llamativo rojo y blanco de la ambulancia, los rostros familiares de mis amigos, todo se volvía cada vez más tenue, deslizándose hacia las sombras. El sonido de zumbido que me envolvía se hizo un poco más fuerte, una hermosa melodía que resonaba en lo profundo de mí. Se sentía como el amor, como un cálido abrazo de hogar. Un suave tirón comenzó a atraerme no de manera forzada sino invitante. Me volví de espaldas al mundo que se desvanecía abajo y miré hacia la suave oscuridad que se estaba reuniendo lentamente a mi alrededor. En el corazón de todo emergió un pequeño punto de luz. Inicialmente pequeño, comenzó a expandirse gradualmente, irradiando calidez a medida que crecía. Esto no era un deslumbrante resplandor. En cambio se asemejaba a los tonos de un amanecer perfecto. Una mezcla armoniosa de oro, blanco y un suave matiz de rosa. Nunca había encontrado nada igual antes. Me sentí atraído hacia la luz, o quizás era la luz la que se estaba acercando a mí. No podía decirlo con certeza. Todo lo que sabía era que mi deseo de estar envuelto en ese resplandor radiante superaba cualquier cosa que hubiera querido en toda mi vida. A medida que me acercaba, la luz se intensificaba y el suave zumbido se transformaba en una melodía que resonaba profundamente dentro de mí. Era como si 1000 hermosas voces estuvieran armonizando en una canción sin palabras. Y entonces lo vi. Estaba en el centro de la luz radiante. Era Jesús. Debo decir que este momento no se parecía en nada a las imágenes que había encontrado en la iglesia. Esas imágenes a menudo lo retratan como serio, triste o algo ordinario. Pero este momento fue diferente. No era simplemente una figura iluminada por la luz. Él era la luz misma. Irradiaba de él, fluyendo como un manantial cristalino. Se puso una simple túnica que parecía estar hecha de puro lino blanco. Sin embargo, parecía como si estuviera tejida de la luz misma. Al principio luché por ver su rostro con claridad, ya que el abrumador amor que irradiaba de él me envolvía por completo. Concentrarse parecía casi imposible. No era simplemente una sensación pasajera, era una fuerza poderosa que me golpeó como una ola gigante.
En ese momento, cada muro que había construido dentro de mí se derrumbó. Toda mi vergüenza, cada miedo oculto y cada mentira tonta que había dicho se desintegraron ante mí. Todo quedó al descubierto en su luz. Lo que más me sorprendió fue que no me sentí juzgado en absoluto. En cambio, me sentí completamente y absolutamente comprendido, conocido en todas las formas posibles. Y a pesar de todo, sentí una abrumadora sensación de amor. En ese momento, simplemente me detuve. No podía moverme. Las lágrimas comenzaron a fluir por mis mejillas, no lágrimas de tristeza, sino lágrimas de pura, abrumadora alivio. Era la sensación de finalmente regresar a casa después de sentirse perdido durante lo que parecía una eternidad. Dio un paso más cerca de mí. A medida que hablaba, su rostro se volvió más nítido. Sus ojos, oh, sus ojos. Las palabras no logran capturar su esencia. Irradiaban amabilidad, llevaban el peso de una sabiduría antigua y brillaban con una alegría que era casi contagiosa. Cuando me miraba sentía como si pudiera ver directamente a mi alma. No era solo Tyler Peterson de 17 años el que estaba frente a mí. Él era un espejo que reflejaba al niño pequeño, que una vez temió la oscuridad, al torpe estudiante de secundaria con brackets, y cada esperanza y sueño que alguna vez había alimentado. En ese momento, realmente me vio. Y luego habló. Se mantuvo quieto, sus labios sin moverse. Su voz no llegó a mis oídos como un sonido. En cambio, se manifestó como un pensamiento, una sensación que floreció en lo más profundo de mi ser. Resonó con una claridad que superaba cualquier palabra que hubiera encontrado antes. Bienvenido, Tyler. Te he estado esperando. Su voz resonaba con paz, exudando fuerza y encarnando un amor absoluto e incondicional, todo entrelazado en un solo sonido. Abrí la boca para hablar, pero no salieron palabras. En ese momento, me sentí increíblemente pequeño, abrumado por una sensación de indignidad. Los recuerdos inundaron mi mente recordándome todas las veces que me había alejado de él. A lo largo de todos los momentos viví como si él fuera un mero producto de mi imaginación. Un solo pensamiento emergió. Un suave susurro desde lo más profundo de mi alma. Lo siento, dije, y en respuesta, él sonrió. Esa sonrisa iluminó todo a nuestro alrededor, proyectando un cálido resplandor sobre el mundo. Era la vista más hermosa que jamás había presenciado. No hay nada que perdonar. Su voz resonó profundamente dentro de mí. Todo lo que podía ver era a mi hijo. Él extendió su mano, y yo la tomé. Pero su mano era más que solo carne y hueso. Irradiaba calidez, energía, y la esencia de la vida pura. En el instante en que mis dedos lo rozaron, una oleada de recuerdos de mi propia vida inundó mi mente. No era como ver una película. Sentía como si estuviera experimentando cada momento una vez más, simultáneamente. Recordé las veces que había sido cruel con mi hermana, los momentos en que había hecho trampa en un examen de matemáticas. Me encontré atrapado en una red de mentiras, diciendo a mis padres a dónde iba un viernes por la noche. Cada momento estaba impregnado de vergüenza, un peso pesado en mi conciencia. Sin embargo, en medio de esa turbulencia, sentí su amor envolviéndome, lavando la culpa y sanando las heridas de ese recuerdo. Era como si me estuviera revelando mi vida a través de sus ojos, ofreciendo una nueva perspectiva llena de comprensión y compasión. No pasó por alto los momentos difíciles, sino que, en cambio, eligió resaltar los positivos. Me recordó la vez que compartí mi dinero del almuerzo con un niño que no tenía. Recordó el momento en que me senté con un nuevo estudiante que estaba comiendo solo, ofreciendo compañía cuando más se necesitaba. Y me recordó el día en que le dije a mi mamá que la amaba, simplemente porque lo sentía en mi corazón, sin ninguna razón especial. Me reveló que esos pequeños y simples actos de amor tenían mucho más significado que todos los grandes logros con los que estaba tan preocupado. La confusión me invadió.
Pensé para mí mismo, no he hecho lo suficiente. Apenas te conocía. Su presencia hablaba sin palabras. Me envolvía en una sensación de pura gracia como si siempre lo hubiera conocido. De repente el mundo a nuestro alrededor comenzó a transformarse. La luz interminable persistía. Sin embargo, nos encontramos en un lugar completamente diferente. Se sentía como si fuéramos espectadores, presenciando una obra que se desarrollaba en todas direcciones a nuestro alrededor. Tengo cosas que mostrarte. Su voz resonó profundamente en mi alma. Cosas que están en el horizonte. Cosas para las que mi pueblo debe prepararse. Mientras miraba hacia adelante, una escena se desplegó ante mí, una que se sentía demasiado familiar. Era una familia reunida alrededor de una mesa de cena. Una madre, un padre y dos niños, un niño y una niña, ambos alrededor de mi edad. Estaban sentados juntos en silencio, pero el aire estaba cargado de palabras no dichas. Cada uno de ellos estaba absorto en su teléfono, el resplandor azul de las pantallas iluminando sus rostros. Aunque ocupaban el mismo espacio, se sentían a 1.000.000 de millas de distancia. Luego noté algo más. Alrededor de la familia, girando en el aire, estaban estas criaturas sombrías y delgadas como susurros. No eran monstruos aterradores con cuernos y tridentes. En cambio se parecían a hilos de humo. Estos seres etéreos susurraban suavemente en los oídos de cada miembro de la familia. Al padre le murmuraban suavemente: trabajas incansablemente, pero te dan por sentado. A la madre le decían con ternura: das todo por ellos, y aún así nadie reconoce tus esfuerzos. Y al hijo, susurraron: mira a tus amigos. Todos están divirtiendo mientras tú te quedas atrás. Tómate un momento para mirar sus fotos. Tu vida parece aburrida en comparación. A la hija murmullaron: no eres lo suficientemente bonita, no eres lo suficientemente delgada. Estos susurros eran como pequeñas semillas de veneno, y observé con impotencia cómo los miembros de la familia, absortos en sus teléfonos, comenzaban a internalizar estos mensajes tóxicos. En la mesa de la cena, una pared invisible de resentimiento e inseguridad se estaba formando silenciosamente, sin que nadie de los presentes se diera cuenta. Jesús habló con una voz que era tanto suave como resolutiva. Declaró que la primera prueba significativa de 2026 no sería una guerra ni una plaga. Antes de continuar, solo una solicitud. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Realmente nos ayuda a seguir adelante. Será una batalla por su atención. El enemigo ha descubierto que no necesita construir una gran fortaleza para mantener a mi gente prisionera. En cambio, solo necesita crear 1.000.000 de pequeñas jaulas de distracción. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Estarán tan cautivados, tan indignados y tan preocupados por lo que hay debajo que se olvidarán de mirar hacia arriba. Olvidarán mirarse entre ellos. Una ola de horror me invadió. ¿Cómo combatimos eso?, le pregunté con la desesperación asomándose en mi voz. De repente la escena cambió. Me encontré observando a una joven, quizás en sus años de universidad, sentada sola en su coche. Ella acababa de apagar el motor. En lugar de alcanzar su teléfono, ella permaneció sentada en silencio. Con los ojos cerrados, noté que sus labios se movían, aunque las palabras se me escapaban. Sin embargo, podía percibir su oración. Un delicado hilo dorado de luz que parecía elevarse desde su propio ser. Era diminuto, casi insignificante. Sin embargo, en ese momento Jesús me reveló el viaje de la oración. Se elevó hacia arriba atravesando el cielo, y golpeó a uno de esos seres sombríos y susurrantes que la habían estado siguiendo. Con un grito penetrante, la criatura se desintegró en la nada. Esta es la arma, declaró Jesús. En la quietud del silencio, en el acto de la oración y en la elección consciente de estar presente y conectarse conmigo, aunque solo sea por un momento fugaz,
reside el poder de romper el hechizo. A medida que miramos hacia 2026, se hará evidente que las habitaciones más silenciosas tendrán la mayor fuerza. Aquellos que aprendan a silenciar el clamor del mundo descubrirán mi voz. Una voz que servirá tanto como su escudo como su guía. A medida que una visión se desvanecía, otra emergía, una que era mucho más difícil de contemplar. Presencié escenas de caos, no solo una explosión masiva o un desastre singular, sino una abrumadora sensación de inestabilidad. La pantalla de la bolsa de valores parpadeaba ominosamente en rojo, con números cayendo en espiral. En un canal de noticias y a personas en trajes gritando entre sí, sus voces elevándose en un coro frenético. Vi a un agricultor de pie solo en un vasto campo, su mirada fija en un cultivo marchito, su expresión grabada con desesperación. Mientras tanto, en una tienda de comestibles cercana, una mujer estaba congelada frente a una estantería vacía que alguna vez rebosó de pan. Una inquietante sensación de pánico flotaba en el aire, una pregunta colectiva resonando en nuestras mentes. ¿Qué hacemos ahora? El sistema ha colapsado. El caos estalló mientras la gente corría de un lado a otro, llena de miedo y rabia. Las bases en las que siempre habían confiado el dinero, el gobierno y sus planes cuidadosamente elaborados para el futuro, se estaban desmoronando de repente, como arena que se escapa entre sus dedos. Me volví hacia Jesús, mi corazón pesado de compasión por estas personas. ¿Por qué está sucediendo esto? Su expresión no era de ira. En cambio, irradiaba un amor profundo y triste. Durante demasiado tiempo, mis hijos han construido sus hogares sobre las arenas movedizas. Han puesto su confianza en el dinero, en el poder y en los sistemas de este mundo. Sin embargo, nunca se pretendió que soportaran el peso de sus esperanzas. Estoy orquestando un profundo sacudón, no para provocar su destrucción, sino para despertarlos. A medida que la arena se erosiona lentamente, inevitablemente se verán obligados a buscar la roca. Yo soy esa roca. Mi propósito en esto es atraerlos de vuelta a mí. Él pronunció esas palabras con un amor tan profundo. No era un castigo, era una misión de salvación. Él estaba permitiendo que las falsedades se desmoronaran, creando espacio para que las personas descubrieran lo que realmente era real. En medio de todo ese caos y miedo, me reveló la cosa más hermosa de todas. Me mostró destellos de esperanza. Vi una pintoresca iglesita ubicada en un sótano donde la gente se reunía para compartir alimentos enlatados y elevar sus voces en oración por sus vecinos. Me presentó a dos familias que se habían unido juntando sus recursos para enfrentar los desafíos de la vida codo a codo. Me presentó a un grupo de jóvenes, todos alrededor de mi edad, que estaban saliendo a las calles. Su misión no era protestar, en cambio, estaban allí para distribuir mantas y café caliente a quienes estaban experimentando la falta de hogar. No eran celebridades ni figuras de autoridad, simplemente eran individuos compasivos que estaban marcando la diferencia en su comunidad. Eran solo personas comunes, pero irradiaban una luz extraordinaria. «Mira», dijo Jesús, su voz rebosante de orgullo, «esta es mi iglesia. No se trata de los edificios ni de los programas. No, esto es lo que surgirá de las cenizas de la agitación. Una iglesia que encarna el amor». Dijo, «Lo viene Una iglesia que sirve activamente en el mundo puede ver cómo las sombras se profundizan a su alrededor. Sin embargo, la luz de mis verdaderos seguidores brillará cada vez más intensamente. Ellos se destacarán como ciudades situadas en una colina. Aquellos que se encuentran perdidos en la confusión verán su resplandor radiante y correrán hacia él, buscando refugio y consuelo. Fui testigo del profundo impacto de las oraciones ofrecidas por estos pequeños grupos de individuos devotos. Sus súplicas simples pero sinceras crearon un radiante escudo de luz sobre sus pueblos. Observé cómo la oscuridad intentaba acercarse solo para ser repelida por la fe inquebrantable
de unos pocos creyentes que se negaron firmemente a sucumbir al miedo. Se sentía como un David contra Goliat de la era moderna desarrollándose en todo el mundo en un reino oculto a nuestros ojos. A medida que las visiones comenzaban a desvanecerse, me encontré una vez más en la presencia de Jesús, envuelto en una luz cálida y eterna. En ese momento, era como si finalmente hubiera recibido la respuesta a una prueba esperada desde hace mucho tiempo. No tenía idea de en qué me estaba metiendo. ¿Qué quieres que haga?, le pregunté con mi curiosidad despertada. Él hizo una pausa por un momento, su mirada firme e intensa mientras se fijaba en la mía. Necesitas aprender a escuchar mi voz, respondió él. No solo los domingos, no solo cuando estás en problemas. Debes escucharme todos los días, en los momentos de silencio, incluso de camino a la escuela. Antes de que te quedes dormido, siempre estoy hablando. Es esencial que aprendas a escuchar. Esta es la habilidad más crucial que puedes adquirir para lo que está por venir. Y en segundo lugar, continuó, valora a las personas que he puesto en tu vida. Ámalas con fervor. Tu familia, tus amigos e incluso aquellos que pueden sacarte de quicio. No desperdicies tiempo precioso en discusiones triviales o aferrarte a rencores. La vida es demasiado corta para eso. Cada acto de amor y cada momento de perdón es un triunfo sobre la oscuridad. Asentí, esforzándome por absorber cada palabra. Nunca quise dejar este lugar. Nunca quise dejarlo a él. La paz me envolvía por completo y el amor se sentía tan genuino. En este momento me sentí completa. ¿Puedo quedarme aquí?, pregunté, mi voz teñida de un profundo anhelo por él. Por favor, es tan difícil allá abajo. Mientras hablaba, Jesús volvió su mirada hacia mí. En ese momento, noté algo que nunca había visto antes. Un destello de tristeza en sus ojos, que normalmente son alegres. Era el dolor de un padre amoroso enfrentado a la desgarradora tarea de enviar a su hijo a un mundo desafiante. Colocó su mano suavemente en mi hombro, y una ola de calidez me envolvió, llegando profundo en mi alma. Mi precioso hijo, dijo, su voz tan tierna que rompió mi corazón. Tu viaje está lejos de haber terminado. Hay personas allá afuera a quienes estás destinado a amar. Hay una historia esperando ser contada y te estoy enviando de regreso para compartirla. No, supliqué, la desesperación asomándose en mi voz. No quiero ir. No puedo. El mero pensamiento de dejarlo atrás, de abandonar esta serena felicidad, me golpeó como un golpe físico, un dolor más intenso que cualquier herida que haya soportado. Nunca estarás solo, me aseguró. Antes de que fueras consciente de mi presencia, ahora me conoces. Estaré a tu lado y te hablaré. Todo lo que necesitas hacer es escuchar. Regresa y comparte lo que has presenciado. Diles que no tengan miedo. Despiértenles, insté, mi corazón se llenaba de amor. Los amo y estaré allí pronto. A medida que se acercaba, sentí como si me diera un tierno beso en la frente. En ese momento, una abrumadora oleada de puro amor y vida vibrante recorrió mi ser. Fue la última sensación que experimenté antes de que el suave tirón que me había atraído hacia él se transformara en un tirón feroz, alejándome de la luz, alejándome de él. Solté un grito desesperado, no, pero ningún sonido escapó de mis labios. Estaba cayendo en picada hacia el abismo, alejándome cada vez más de casa, de todo lo que era bueno y puro. La luz sobre mí se encogía más y más, reduciéndose a un simple punto, antes de desaparecer por completo, dejándome envuelto en la oscuridad. La siguiente sensación que me invadió fue un dolor intenso y abrasador en el pecho, como si un elefante se hubiera sentado sobre mí. Casi simultáneamente, me sacudió el sonido de un fuerte pitido rítmico, acompañado de voces frenéticas gritando a mi alrededor. ¡Tenemos pulso! ¡Tenemos pulso! Inhalando un gran y desgarrador aliento que sentía como si estuviera desgarrando mis pulmones. Mis ojos se abrieron de golpe y me encontré inmediatamente con una luz deslumbrante. No era el cálido y acogedor resplandor del cielo. En cambio, era una dura y estéril brillantez fluorescente que atravesaba la oscuridad. Miré hacia arriba
y vi rostros flotando sobre mí, sus expresiones, una mezcla de sudor y esfuerzo. Entre ellos una persona con un uniforme azul cruzó miradas conmigo, su mirada llena de incredulidad. «Ha vuelto», susurró, las palabras apenas escapando de sus labios. No puedo creerlo. Él ha vuelto. Intenté girar la cabeza, pero el mundo a mi alrededor giraba locamente. Un tubo estaba atascado en mi garganta, lo que dificultaba la respiración. En esa neblina desorientadora, vi a mi mamá en la esquina de la habitación. Su rostro estaba surcado por lágrimas y rímel corrido, una vista desgarradora. En el momento en que notó que mis ojos estaban abiertos, emitió un sonido que era una mezcla inquietante de un grito y un sollozo. Se apresuró a mi lado, agarrando mi mano con fuerza. «Tyler, oh mi dulce Tyler», susurró ella, pero no pude encontrar las palabras para responder. Todo lo que podía hacer era llorar. Mis lágrimas no eran el resultado del dolor en mi pecho. Fluían porque me habían enviado de vuelta. Acababa de partir de un reino de puro amor, y ahora la dura realidad de este mundo se sentía como una carga insoportable que me oprimía. Más tarde me revelaron la impactante verdad de lo que había sucedido. Había estado viviendo con una condición de la que no tenía ni idea, un defecto cardíaco subyacente. En ese día fatídico sufrí un paro cardíaco repentino justo allí en el campo. Los paramédicos lucharon incansablemente durante 23 minutos trabajando en mí, sin pulso y sin actividad cerebral. Estaban a punto de rendirse. Uno de los paramédicos, un joven con determinación en sus ojos, sugirió: «Demos un último intento». Y en ese intento final, algo extraordinario sucedió. Mi corazón comenzó a latir una vez más. Los doctores estaban desconcertados, recurriendo a términos como anomalía médica y milagro para describir lo que acababa de suceder. Afirmaron que incluso si hubiera logrado sobrevivir, probablemente sufriría de daños cerebrales severos. Sin embargo, aquí estaba yo perfectamente bien. Continuaron realizando pruebas con las cejas fruncidas en confusión, incapaces de explicar mi notable recuperación. Pero en el fondo, sabía la verdad detrás de todo esto. Las primeras palabras que logré pronunciar después de que me quitaran el tubo de la garganta estaban dirigidas a mi mamá. Con lágrimas corriendo por mi rostro, miré en sus ojos y susurré: «Lo vi, mamá, vi a Jesús». En ese momento, me di cuenta de que ya no era la misma persona que se había colapsado en ese campo de fútbol. Las preocupaciones que una vez me consumieron, las calificaciones, la popularidad, las incertidumbres del futuro, ahora parecen tan insignificantes. Estoy lejos de ser perfecto. Todavía experimento frustración y tengo mi parte de días malos. Sin embargo, he descubierto una verdad profunda. Existe una realidad entera que se despliega a nuestro alrededor. Y lo más poderoso que podemos hacer es encontrar la quietud y escuchar esa voz guía. Dios no reveló los eventos de 2026 para infundir miedo en nadie. En cambio, Él los compartió para que pudiéramos prepararnos, no construyendo búnkeres o acumulando comida, sino alistando nuestros corazones. Nos instó a silenciar las distracciones y volvernos hacia Él, a perdonar rápidamente y a valorar a quienes nos rodean como si no tuviéramos la oportunidad de hacerlo mañana. Lo que se avecina no es solo un profundo temblor, también es un notable despertar. Este momento presenta una oportunidad para que el mundo distinga lo que es simplemente arena movediza. Para aquellos que lo conocen, no hay razón para temer. En cambio, es una oportunidad para que la verdadera iglesia ilumine al mundo más brillantemente que nunca antes. Si estás viendo esto y te sientes perdido, asustado, o como si Dios estuviera a 1.000.000 de millas de distancia, quiero que escuches esto: no lo está. De hecho, Él está más cerca que tu mismo aliento.
En este momento, Él te está hablando en los rincones silenciosos de tu corazón. Todo lo que necesitas hacer es encontrar un momento de quietud para escuchar de verdad. No temas lo que está por venir. En su lugar, mantente despierto y consciente. Él es tan real, y su amor por ti está más allá de cualquier cosa que puedas imaginar.